¿Qué tal, Julieta? Buen día, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Tengo muchas preguntas para vos, no sé con cuál tema empezar, pero me gustaría conocer tu opinión respecto de el Comité Nacional de la UCR ayer dando una conferencia de prensa respecto de lo que pasó con el vacunatorio VIP. ¿Qué opinión tenés de eso? No, me parece bien que dé a conocer cuáles son los pasos a seguir la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. En realidad fue una conferencia de prensa para anunciar que como fuerza política nuestros bloques en el Congreso iban a tomar una serie de medidas como el pedido de citación al jefe de gabinete, sí, y algunos proyectos para impulsar criterios de mayor transparencia en el plan de vacunación. Me parece correcto como forma de comunicarlo lo que se iba a hacer como oposición. ¿Vos te considerás parte de ese grupo de la oposición? Sí, claro. Bien. Sí, claro. No, te pregunto porque quizás ya no estés dentro de ese grupo. No. Nosotros, a ver, Julieta, nosotros fuimos fundadores de Juntos por el Cambio, de manera que, en todo caso, lo que sí me parece genuino que existan son distintos estilos de liderazgo, distintas posturas frente a determinados temas, pero en las cuestiones de fondo y en las políticas públicas que el país necesita hay grandes coincidencias, y creo que es un sano equilibrio, ¿no? Entender que como espacio compartimos un núcleo de políticas públicas comunes, y como individuos o como dirigentes políticos sí tenemos algunas diferencias, algunas de estilo y otras de fondo, y creo que eso puede convivir tranquilamente. Bien. ¿Qué opinión te merece o te merecen las declaraciones de los funcionarios que están hoy en el gobierno respecto de esto que pasó con las vacunas? Porque hubo muchas justificaciones, en ningún caso saldaron las dudas que tiene la población. Sí, yo creo que no he escuchado todas, pero al menos al presidente lo he visto muy alejado de la realidad, muy lejos de lo que la gente quería escuchar, ¿no? En una postura provocativa y burlona, y la verdad es que creo que toda la sociedad considera que la única payasada que ocurrió en los últimos días fue lo que hizo el gobierno con el manejo de las vacunas. Claro. O sea, ¿te parece que deberían por lo menos dar una explicación formal, y en este caso, como si dicen tus colegas de la oposición, en el Congreso? A ver, tendrían que empezar por un pedido de disculpas sincero, sí, que es lo que uno suele hacer cuando se equivoca. Si no hay un reconocimiento del error, es difícil que exista cualquier otra cosa después. Entiendo. Entonces es difícil pedirle un esclarecimiento o una rendición de cuentas cuando siquiera se dan cuenta de la gravedad, de la tamaña gravedad de lo que ha acontecido, ¿no? Porque la verdad es que es peor a un mero hecho de corrupción que en este país tanto se naturalizan, porque no son frecuentes los casos de corrupción en donde se puede identificar el cobro de vidas al respecto. Es decir, en ese sentido, lo primero que se nos viene a la mente es la tragedia de Once. Pero digo, para tomar otro caso ejemplo y reciente, la condena que vimos ayer, que celebro por otro lado, aunque también considero que llega con una demora excesiva, es un hecho de corrupción, de lavado de dinero puntualmente, que más tarde o más temprano podrá ser remediado, podrá ser recuperado el dinero, podrá aplicarse un interés y podrá embargarse a los delincuentes. Sí. En estos casos es irreversible, la pérdida de vidas es irreversible, entonces la gravedad es inusitada como para tener un presidente burlón que provoca a la gente en vez de entenderla. Yo creo que está muy lejos de lo que está ocurriendo en realidad. Sí, bueno, pero todo eso entiendo, comparto con vos, creo que es discursivo, el pedido de disculpas debería llegar, pero sigue siendo discursivo. Acá debería actuar la justicia directamente, porque hay ilícitos, aunque ellos digan que no. Pero por supuesto, yo pensé que la pregunta iba orientada al accionar de los miembros del Ejecutivo. No, va orientada a las dos partes, pero está bien, sí. Respecto al Poder Judicial, sin duda que tiene que actuar de oficio en alguna medida, como entiendo que hizo el fiscal Marijuán, y con mucha celeridad, porque evidentemente, como cualquier hecho de corrupción, existe un delito, y con el agravante de que hay vidas que se han perdido en el mismo momento y por una causal directa de cuando esto estaba ocurriendo. Nicolás, vos sos economista de carrera y después que terminaste tu periodo legislativo te fuiste a estudiar a Yale.
Entiendo, la última vez que nos vimos creo que me contaste eso, y cuando volviste a la Argentina habrás hablado en el camino con muchos extranjeros que miran a la Argentina o para invertir o para dar un análisis respecto de lo que acá pasa. ¿Cuál es la percepción que tienen de lo que está ocurriendo en la Argentina, más allá de los casos puntuales de corrupción o incluso del vacunatorio VIP? Mira, yo la última vez que había estado un lapso de tiempo considerable en el exterior había sido en el año 2005, sí, donde también había estado estudiando mi carrera de grado en ese momento, un semestre en la Universidad de París. Y respecto de esa experiencia, a mí lo que me llamó muchísimo la atención y me entristeció en gran medida es que no te puedo contestar esa pregunta porque no estamos en la consideración de nadie, estamos caídos del mapa directamente. O sea, no hay un curso de geopolítica o de economía internacional en donde la Argentina exista mencionada. Y las poquísimas veces que lo está comprometida en algún escándalo. Sí, o más yendo a la disciplina mía, digamos, a la economía, está siempre mencionada como el gran laboratorio de las políticas macroeconómicas que nadie prueba. Es cierto. Como para analizar los efectos, ¿no? Pero te diría que a grandes rasgos lo que entristece es que, como te decía, yo cuando estuve en París en el 2005, la Argentina todavía era considerada uno de los ejes directrices de América Latina, junto con México y con Brasil, y se notaba ese lugar en todos los debates, hasta se notaba en algo tan simple que vos lo vas a entender mejor que yo, que era como el centimetraje que la Argentina ocupaba en los diarios franceses o en los noticieros internacionales. Mi experiencia hace 2 años en Estados Unidos fue la de estar absolutamente borrados de todo debate. Claro. ¿Cómo ves el tema económico estando sentado en el directorio del Banco Ciudad en este caso, pero tenés una visión, un análisis económico de lo que está pasando además de todo esto? A ver, acá no hay que ser oportunista en un sentido. La pandemia que generó una brutal recesión internacional a la Argentina, a diferencia de otros países, le llegó en el marco de una recesión ya existente. Si no es como en el caso de Chile o de Colombia, por nombrar vecinos cercanos a nosotros, que venían con procesos de crecimiento y de repente un cisne negro como la pandemia los arrojó en una recesión. Argentina ya estaba en recesión, de manera que la pandemia fue un agravante importantísimo, pero a lo que voy con todo esto es que en este caso el debate tiene que estar puesto en temas mucho más estructurales. No es la falla de un gobierno que lleva 1 año y medio, que sin duda cometió errores económicamente, sino que es una deuda estructural respecto de debates de fondo que no damos hace 16 años. O mejor dicho, que sí los damos, pero los damos con cero sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos das debates de suma cero, en donde tenés la mitad del campo político que dice blanco y la otra mitad dice negro, y hay una incapacidad de encontrar lugares comunes, lo que ocurre es que el blanco dura lo que dura un gobierno y después viene el negro. Entonces, hacia afuera, eso genera una incertidumbre respecto a las reglas de juego y de la estabilidad económica de nuestro país, que es vital para cualquier inversión. Y acá no hablo de las inversiones de las multinacionales extranjeras. Yo estoy hablando de las decenas de miles de argentinos o de cientos de miles de argentinos que tienen ahorros que seguramente los tengan dolarizados y los tienen fuera de todo sistema financiero, precisamente por la repetición de esa falta de contexto y de reglas de juego que hace que no inviertan siquiera en proyectos inmobiliarios o en pequeños fondos de inversión productiva como ocurre en cualquier país del mundo. Es decir, no tenemos mercado financiero no porque no tengamos ahorro. El ahorro de los argentinos es muy importante. Lo que no tenemos son reglas de juego para canalizar ese ahorro en inversión. Y ahí empieza el camino de la solución. Ahora, no hay camino posible en ese sentido si no existe un acuerdo político. Un acuerdo político no significa que hagamos desaparecer la oposición y armemos un esquema de partido único. Significa que entendamos en aquellas cuestiones que no nos vamos a reconciliar nunca, cuestiones institucionales, judiciales, de independencia de los poderes, pero sí hacer un esfuerzo para que podamos decidir y darle 10, 20 años de certidumbre a la Argentina en términos de cuáles van a ser nuestros socios internacionales, cuáles van a ser los sectores de la economía que vamos a apalancar para generar empleo e inversión. Esas cosas sí las podemos acordar. Y el gran fracaso de la Argentina es que hace 20 años no lo estamos haciendo. Nicolás, te agradezco muchísimo la entrevista, fuiste muy amable. No, a vos, Julieta. Que tengas buen día. Igual.